Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un jueves más a Construyendo Sueños, vuestro programa de Giralda FM, en el que hablamos sobre el sector de la construcción y muchos otros temas que atañen al sector en Sevilla y en otras partes del mundo. Y como cada jueves tenemos de vuelta a nuestro querido Manuel Albalat, gerente y propietario de Rehabilitaciones Albalat. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar de nuevo con nuestros clientes, bueno, clientes en este caso serían clientes si me contratan a mí, con nuestros oyentes. ¿Cómo estamos? Bueno, encantado nosotros también de tenerte aquí de vuelta con nosotros. Y bueno, la semana pasada resulta que empezamos con un poquito de rapidez, porque resulta que bueno, teníamos un programa hasta hace nada y hemos ido con un poquito de prisa para montarlo todo. Pero ya estamos aquí, así que vamos al lío, porque resulta que la semana pasada, Manuel, ya estuvimos hablando bueno, adelantamos un poquito a nuestros oyentes también de cuál sería el tema del programa de hoy. Porque resulta que le pregunté a Manuel sobre la revisión de un equipo de trabajo cuando se estaban realizando algunas labores de mantenimiento en las fachadas para evitar accidentes, porque es el tema que estuvimos tratando en los dos programas anteriores. Y es por eso que en el día de hoy vamos a hablar de eso, de lo que viene siendo el mantenimiento de las fachadas y de los trabajos que se realizan para ello, todas las precauciones que hay que mantener, los tipos de arreglos que existen, los tipos de daños que pueden sufrir una fachada. Ahora entraremos en detalle con todo esto. Así que si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, quedaros con nosotros hasta el final. Pero antes os recordaremos que bueno, aparte de oírnos en la antena, estamos en directo en Facebook, Giralda FM 88.0 Sevilla. Y si os perdisteis alguno de nuestros programas anteriores, ya lo podéis buscar en directo con el hashtag GiraldaFM Construyendo Sueños. Y no olvidéis que cualquier duda que tengáis nos la podéis dejar en comentarios y la responderemos en directo. Y ahora sí, damos comienzo al programa. Bueno, damos comienzo al programa y tengo que decirte una cosa, Manuel. El jueves pasado dijimos que no estábamos muy esperanzados con el tema de la lluvia. Pues por hablar, hoy tenemos probabilidades de tormenta. Ojalá caiga mucho. Ojalá caiga falta es necesario y bueno, realmente tenemos una sequía, un problema de sequía gravísimo, la situación ya es insostenible y la preocupación por los cortes de agua que se están dando ya también en muchos lugares de Andalucía, sobre todo en las provincias de Huelva, de Málaga y de Córdoba. Y bueno, y también aquí en Sevilla tenemos ciertas limitaciones para el uso del agua. Y no sabemos tampoco cuánto durarán las lluvias, si habrá muchas o pocas, si serán muy intensas o serán menos intensas, no lo sabremos. Pero bueno, nosotros crucemos los dedos y toquemos madera. De cualquier forma, que caiga todo lo que pueda. Esperamos que llueva y que se cumpla, que por lo menos que se cumpla ese refrán que dice que cuando marzo mallea, mayo marcea. Y bueno, que esta sequía vea su fin más pronto que tarde. Pero siempre dicen que hay un ciclo de 4 o 5 años. Yo creo que ya han pasado. Han pasado ya estos años de sequía. Esperemos que por lo menos... Ya va siendo hora que empecemos a ver la lluvia. Un poquito, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy. La cuestión es que ya hemos hablado en varias ocasiones de las fachadas de las edificaciones, de sus tipos, de construcción y montaje. Y bueno, nunca nos hemos parado a hablar realmente del mantenimiento que necesita una fachada para que siga cumpliendo su función de aislar el interior del edificio del exterior. Y ya que hablamos de lluvia, Manuel, dime, ¿la lluvia puede hacer que la fachada se deteriore con más rapidez? Bueno, la fachada se deteriora por un conjunto de circunstancias. El sol, ¿vale? Que la deshidrata según la temperatura que pueda alcanzar, según la zona, evidentemente. En la zona de Galicia la deshidratación es mínima, pero en la zona del sur, una fachada que se puede poner a 60 o 70 grados pues sufre una deshidratación considerable. Así que la fachada se ve sometida a, primero, las altas temperaturas que la deshidratan y en invierno la alta humedad según la zona de la lluvia. En Galicia la humedad es muy elevada, lógicamente la humedad allí afecta considerablemente a lo que son los paramentos y aquí en Sevilla pues el problema no es la humedad, es la temperatura. Claro. Con lo cual esa combinación de humedad y altas temperaturas hace que la pared sufra deteriorándose enormemente. ¿Qué es lo que protege la fachada? La pintura, que todos entendemos que es un elemento decorativo, pero no es así, es como la ropa de un edificio. Claro, es su revestimiento, a fin de cuentas. Efectivamente, así se llaman, revestimiento. Es una capa de protección para lo que es la propia estructura de la fachada. La estructura, lo que son las paredes de albañilería, lo que son los elementos decorativos, que no olvidemos que las cornisas, los volardos, hay muchas cosas que se ponen en cornisas y demás, que están protegidos por la pintura, para que no se deterioren por la humedad cuando hay lluvia o por el sol del verano, que es muy deshidratador.
Bueno, de hecho, la siguiente pregunta que tenía preparada, más o menos me la ha respondido ya, porque realmente vemos que el primer perjudicado dentro de las fachadas suele ser el revestimiento, que es la pintura, y suelen aparecer desconchones, suelen aparecer algunos elementos que afean un poquito el aspecto de la fachada. Pero claro, que también quieras que no, facilita mucho más el deterioro de lo que es la fachada en sí. Claro, la fachada, lo que llamamos revestimiento de una fachada consiste de varios elementos. El revoco, el enfoscado que todo el mundo conoce, que puede ser de mortero, de arena y cal o de arena y cemento, o un mortero específico como es el monocapa, que es hidrofugado, o una mezcla que nosotros utilizamos muy habitualmente, que es un mortero hidrofugado para que absorba lo mínimo posible el agua. Aparte del revestimiento de mortero puede tener pintura o puede tener algún aplacado de mármol, un aplacado de grés porcelánico o propiamente de lo que son planchas de ventilación que son aluminio de aislante con su lana de roca intermedio. Los revestimientos de la fachada son múltiples, variados, pero todos son afectados por la climatología en función de su terminación. Los que llevan pintura como terminación, lógicamente, deben ser conservados más periódicamente que los que llevan materiales más resistentes como el azulejo o la chapa de fachadas ventiladas. Son elementos que aguantan muchísimos años. Claro, bueno, de hecho, algunos otros elementos, como puede ser el mortero de cal, claro, este también, aunque normalmente se utiliza bastante para protegernos lo que viene siendo la fachada, incluso también se utiliza para aislar la temperatura. Cuando decimos encalando la gente está encalando las paredes en los pueblos, los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, los pueblos de Andalucía y de algunas zonas de Castilla-La Mancha en general. Claro, más que el mortero, la cal, lo que aísla de la temperatura es la propia cal, ¿no? La cal, que al ser tan blanca refleja la luz y la pared no absorbe tanta temperatura. Pero es verdad que sí, se encala con idea de proteger digamos, la fachada de las altas temperaturas porque refleja muy bien la luz. El mortero no es habitualmente el mortero de acabado. Lo que pasa es que en los edificios, digamos, más clásicos o, digamos, más antiguos, se utilizaba como acabado el mortero a la cal por su alta resistencia a la degradación. ¿Por qué? Claro. Porque es verdad que, aunque con la humedad se moja rápidamente, también es verdad que ventila muy bien y resiste muy bien lo que es la intemperie. Últimamente lo que se utiliza son morteros más básicos y un revestimiento de pintura, que lógicamente son siempre más económicos. Morteros también más industriales, ¿no? Claro, ya no se utiliza tanto el mortero típico de cal y arena por eso precisamente. El mortero de marca depende de cuál es la utilidad. Por ejemplo, en zonas que son muy húmedas o que tienen remonte capilar por humedad, siempre se recomienda utilizar el mortero a la cal, no el mortero de cemento. ¿Por qué? Porque el mortero a la cal favorece la evaporación y la transpiración de la pared, con lo cual es un punto añadido para que dure más tiempo. Pero al final, si lo vas a pintar, el mortero del interior se va a proteger más o menos en función de qué revestimiento lo has puesto, un aplacado o una buena pintura. Claro, otro tipo, por ejemplo, de fachadas porque las fachadas no siempre están revestidas. En este barrio que es Pinomontano, por ejemplo, la inmensa mayoría de los edificios tienen una fachada de ladrillo visto. Claro, va a sufrir más la fachada por mojarse directamente con la lluvia, con las inclemencias del tiempo, una fachada de este tipo que una está revestida con pintura o con mortero. Al contrario de lo que la gente piensa, el ladrillo caravista, ¿vale? Tiene una superficie bastante poco absorbente, por decirlo así, ¿vale? Sí es verdad que se moja con la superficie cuando llueve, pero no es tan absorbente como una fachada enfoscada. ¿Por qué? Porque la fachada enfoscada lo que evita que absorba el agua es la pintura, con lo cual el ladrillo caravista aguanta muchísimo más tiempo a la intemperie sin, digamos, perecer en sus características, pero llegado a cierto tiempo empieza a perder cualidades. ¿Qué pasa? Las cualidades que pierde es que el mortero que los une, los ladrillos, es el que empieza a perder cualidades, el llagueado se va abriendo y entonces cuando empieza a absorber más agua. ¿Qué pasa? Que cuando lleva a lo mejor en el piso o el bloque 30 años hecho, al ladrillo caravista lo que hay que hacer es darle una buena limpieza, rejuntar las llagas que se hayan vaciado con el tiempo y darle un tratamiento hidrofugante, que es una resina química que es prácticamente invisible, que lo que hace es una actuación repelente del ladrillo y el mortero que tiene hacia la lluvia, con lo cual el agua lo moja pero no penetra. ¿Esto es lo que se llama impermeabilizar la fachada? Nosotros la llamamos hidrofugarla, porque impermeabilizarla sería que evitamos que entre el agua. No se trata de evitar que entre, se trata de que el ladrillo sea repelente, porque el agua puede entrar por cualquier orificio, con lo cual echarle una resina repelente o hidrofugante no la impermeabiliza, la hace resistente a la humedad. Impermeabilizar es cuando tú evitas que el agua penetre. Claro. De todas formas, en una caravista es muy difícil evitar que el agua entre porque al tener tantas llagas abiertas siempre puede haber un resquicio por el que el agua puede entrar, pero es mínima la posibilidad.
Claro, bueno, de hecho en la fachada también yo creo que los problemas más recurrentes y más frecuentes son las humedades y las grietas. Y que en muchas ocasiones, claro, cuando se trata de una fachada exclusivamente de cerramiento, tampoco es que sea un riesgo de que el edificio venga a venir abajo. Ahora bien, si es un muro de carga, quizá lo lógico sería preocuparse, ¿no? Claro, bueno, siempre que haya grietas en una fachada, grietas o fisuras, lo adecuado es resolverlas lo antes posible, porque una grieta es la entrada de agua para hacer daños interiores. Y Mm, los daños interiores, el problema que tienen es que al no verlos, se van produciendo y van destruyendo la fachada desde el interior. Cuando la patología sale a la cara exterior, que es visible, el daño es mucho peor de lo que la gente normalmente puede, por lo menos, sospechar. sí. Yo cuando veo un abofado, que es como una pompa de la pintura, no me preocupa la pompa, me preocupa cuánto tiempo lleva esa pompa. Porque dependiendo del tiempo que lleva esa pompa, el mortero ha sufrido más o menos la deshidratación porque Mm, el agua que entra dentro, ese vapor de agua, intenta salir, no sale y vuelve a mojarse. mm. Intenta salir y no sale y vuelve a mojarse, con lo cual esa pared se está mojando constantemente y Se evaporándose está constantemente. evaporando y a lo mejor puede haber incluso alguna proliferación de hongo. Ahora hablaremos de esto Proliferación de hongo, porque también hay un problema de que puede repercutir la salud de las personas que iban allí. claro, las sales de la propia agua que hacen que al cristalizar rompa el mortero, con lo cual aceleramos el proceso de deterioro cuando el agua que queda dentro de la pared o permanece mucho tiempo dentro de la pared, con lo cual estamos acelerando el proceso natural de un deterioro. Sí. Bueno, de hecho, a ver, yo me pregunto si hay alguna manera de evitar las grietas en la fachada. Una manera que nosotros podamos hacer para, o sea, alguna cosa que podamos nosotros hacer para evitar este tipo de grietas, incluso algún tipo de abombamiento en la pintura o algún tipo de, a fin de cuentas, algo que esté en nuestras manos para evitar las humedades y demás. Claro, las grietas son el resultado de una patología. Hay que averiguar a qué se deben esas grietas, porque a lo mejor en la pared es enfoscada, ¿vale? Y empiezan a salir pequeñas fisuras. Las fisuras indican que el mortero puede ser que tuviera exceso de cemento y dilata mucho y contrae mucho. ¿Qué pasa? Que esas dilataciones, esas contracciones, como el mortero es un material rígido, pues provoca fisuras y pequeñas grietas. Eso se resuelve con una buena pintura, un revestimiento que tenga bastante, digamos, coeficiente de elasticidad. ¿Para qué? Para que cuando el mortero dilate, la pintura soporte esa dilatación y no se quiebre, con lo cual el agua no va a entrar nunca al mortero. ¿Qué pasa? Que es verdad que las pinturas que tienen gran índice de elasticidad también son poco transpirables. Sí. Si el agua entra, se producen embolsamientos y una deshidratación acelerada del mortero. Pero hay que intentar evitar que entre el agua para que el proceso de deterioro sea el mínimo. Las fisuras se evitan utilizando materiales que sean, digamos, más elásticos, por decirlo así, aunque mínimamente los morteros pueden ser algo flexibles. Claro, pero ya una vez fraguan los morteros, esa flexibilidad la acaban perdiendo, ¿no? Claro, es que la flexibilidad, aunque parezca mentira, un cristal es flexible. Lo que pasa es que el índice de flexibilidad que tiene es mínimo. Es mínimo, claro. El mortero le ocurre lo mismo. Es flexible, mínimo. ¿Qué pasa? Que hay morteros ya, digamos, que tienen resina, que lo que hacen es darle a ese mortero una cualidad elástica, de forma que las fisuras difícilmente aparecen. No que no vayan a aparecer, sino que difícilmente aparece. Depende de las circunstancias, como siempre, de la climatología. Altas temperaturas en contraste con bajas temperaturas. Si estamos en Sevilla y un verano normal son 50 grados, cuando hay un verano de 55 grados, esa alta temperatura que alcanza porque la pared no se refriera en un periodo largo, por al final provoca fisuras cuando la pared, digamos, de la dilatación fuerte pasa la noche, que son 20 grados. Ese cambio de temperatura brusco puede hacer que salgan fisuras, claro. Claro, porque luego, a fin de cuentas, lo que es la piedra en sí, o la piedra o el ladrillo, el elemento que forme la fachada, normalmente sí que puede ser resistente al agua o puede ser resistente a las altas temperaturas, pero a los cambios bruscos de temperatura ya ahí cambia la cosa. Claro, los cambios bruscos de temperatura, hay pocos materiales que los soporten. Y no es que se vayan a romper, sino que ese cambio de temperatura brusca hace que las moléculas del elemento se rompan. Se vayan resquebrajando poquito a poco, claro. Que es un deterioro que se nota más a largo plazo y no es una cosa que ocurra al momento. Luego te voy a preguntar también por el tema de la limpieza, porque sí que es verdad que al principio, a ver, yo porque soy a veces muy, muy radical y me imagino situaciones extremas en las que a lo mejor por el simple hecho de encontrarnos una fachada que esté muy sucia y vayamos a limpiarla a lo mejor después de una temporada en la que hemos tenido a lo mejor calima o alguna tormenta de polvo, pues claro, decimos, pues ya la pared de un edificio blanco se ha vuelto amarilla, pues vamos a limpiarla con agua a presión. Imaginémonos que hay alguna grieta y que resulta que el agua a presión acaba por agrandar la grieta. Eso no se va a ver en un momento, a lo mejor
si a lo mejor nos pasamos meses y meses y meses dándole a la grieta con agua a presión. Claro, hombre, evidentemente si tú vas a hacer una limpieza de la fachada, utiliza una pistola a agua a presión con baja presión. Una pistola con 15 o 20 bares, vamos a poner 30 bares de presión, que ya es suficiente para limpiar polvo o cualquier suciedad que pueda haber en la fachada, es suficiente. Si yo hago una limpieza en una fachada para hacer un trabajo de reparación, utilizo una pistola que está entre 120 bares y 170 bares. ¿Por qué? Porque me interesa que las pequeñas fisuras o grietas que existen disimuladas por la pintura aparezcan, con lo cual las puedo reparar y hacer una reparación más adecuada de lo que es la fachada. Porque Claro. olvidemos que la limpieza en una rehabilitación de una fachada, lo fundamental es a la hora de limpiar y sanear. Ese proceso de limpieza es tan importante como que si no se hace bien, todo lo demás no va a dar la garantía que debe. Con lo cual nosotros utilizamos una máquina que tiene 170 bares para que levante cualquier cosa que tenga el más mínimo deterioro. ¿Para qué? Para que reparemos todo lo que tiene el más mínimo deterioro. Claro. El mortero, el enfoscado, la pintura, las grietas, sale toda la luz. Incluso hay veces que sale mucho más de lo que esperábamos porque el mortero tiene un poco de deshidratación y Claro. se viene con la pintura. Bueno, que de hecho aquí el problema principal, por lo menos en Sevilla y en el sur en general, el problema principal lo vemos en la deshidratación de los materiales del enfoscado. En el caso de que sea a lo mejor una fachada de enfoscado, en el caso de una fachada de ladrillos vistos, me has dicho que es más resistente también al agua, que no permite tanto la absorción del agua. En el caso de la deshidratación, ¿le ocurre lo mismo? Claro, la fachada de ladrillo visto se deshidrata, pero solo se deshidrata, digamos, lo que es el mortero. El ladrillo aguanta bastante. Se va deshidratando y habremos visto muchas fachadas en las que parece como que se han caído placas del ladrillo porque faltan como si fueran huecos de ladrillo. Ese ladrillo, por efecto de la deshidratación, se ha ido descomponiendo y se caen los trozos, ¿vale? Lógicamente eso pasa con muchísimos años, 30, 40, 50 años. Pero el mortero... Incluso más años, porque claro. vamos, que, por ejemplo, aquí hay edificios que realmente no sé de qué época es este barrio, Pinomontano, pero sí que es verdad que ahí se ven edificios que tienen más antigüedad y hay otras zonas que son más nuevas y que a lo mejor, pues claro, vemos cierta diferencia en el estado de los ladrillos. Y parece ser que los antiguos aguantan más que los nuevos, parece ser. ¿Por qué? Porque evidentemente los ladrillos antiguamente se hacía con un proceso manual y puede que de mejor calidad, y ahora los ladrillos pues están hechos en un proceso de cocción rápida en unos hornos que a lo mejor le da menos resistencia a la longevidad, pero es verdad que un ladrillo visto puede durar mínimo 40 o 50 años para que empiece a deteriorarse, Claro. cosa que el enfoscado evidentemente no. El enfoscado, el código técnico dice que una fachada enfoscada debe de vigilarse cada 2 años y pintarse. Sí. ¿Quién pinta un bloque cada 2 años? Nadie. ¿Quién lo pinta cada 5? Tampoco. Luego esperamos que salgan deterioros evidentes para hacer un trabajo de pintura que es costoso, pero que no se hace al tiempo que debería de darse. Depende también, yo creo que del edificio, de la comunidad y a lo mejor de la urbanización. Así que es verdad que hay gente, por ejemplo, yo en mi urbanización en Sevilla Este, sí que es cierto que, por ejemplo, yo me acuerdo, hace 15 años se realizó la primera repintada después de su construcción. Esto fue más o menos en torno a 2010, estoy hablando del año 2010 más o menos, y los edificios son del año 94-95, entonces pasaron 15 años. Luego, desde 2010 pasaron como 6-7 años hasta la próxima repintada y luego hace poco ha vuelto a haber otra. Entonces, claro, yo creo que más o menos se van viendo qué edificios están en mejor y peor estado y se van haciendo una revisión y no se hace realmente todo a una, sino que, claro, evidentemente, va poco a poco por partes. Claro, sobre todo en patios comunitarios, que es los que hay 8 bloques, forman un patio, como cada uno lleva su gestión, cada uno hace su mantenimiento en función de su economía. Si todo el mundo se pusiera de acuerdo para hacer las cosas comunitariamente, sería siempre un poco más económico. Pero poner de acuerdo a 40 vecinos es difícil, imagínate poner de acuerdo a 800, con lo cual ya sabemos el por qué hay comunidades que el bloque de al lado está nuevo y el otro no tiene nada hecho. Claro. Su economía cada uno la gestiona de una forma y tiene una liquidez tal. La cuestión es el mantenimiento de una fachada. El 90% de los problemas de la fachada son por falta de mantenimiento. Un bloque se mantiene sano si tiene los cuidados adecuados, igual que cualquier persona. Si es invierno, tú te pones un abrigo. Si es verano, te pones una camiseta. Pero en verano te pones una camiseta, no te queda al sol para quemarte. Y en invierno te pones un abrigo, no te quedas sin abrigo para no mojarte. Con lo cual, claro, esa es la idea que deberíamos de tener todo a la hora de conservar. ¿Qué necesita el edificio? Cada cuánto tiempo hay que revisarlo. Y revisarlo no implica que haga el trabajo, pero sí tener conocimiento de qué estado de deterioro tiene. ¿Qué estado tiene? Claro, y porque por mucho a lo mejor que según el protocolo se diga que las fachadas enfocadas tienen que ser revisadas cada 2 años, cosa que realmente pues, no se hace o se hace muy poco. Pues claro, si nos encontramos con esta situación y no sabemos realmente en qué estado tenemos la fachada, en qué estado tenemos el bloque en general, claro, luego nos vamos a encontrar con alguna grieta, alguna humedad que no sabíamos que estaba ahí.
Y de hecho te iba a hablar de las humedades porque te he mencionado antes el tema de la impermeabilización de la fachada. Complicada esta palabra, ¿eh? Ujú. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se hace esto. Me ha comentado sobre el tratamiento hidrofugado. Claro, en impermeabilizar ya me ha dicho que no es lo mismo. Es que impermeabilizar es un mecanismo, digamos, para evitar el paso del agua. Una pared, el edificio debe de transpirar. Y yo como contratista tengo por norma no utilizar materiales que eviten la transpiración del edificio. ¿Por qué? Porque evitar la transpiración del edificio conlleva que todo el vapor de agua que se produce en el edificio va a quedar dentro. Eso va a provocar humedades, Claro. va a provocar embolsamientos digamos, del revestimiento y va a provocar la deshidratación interna del enfoscado o paramento. Con lo cual, como eso son patologías que se pueden evitar con un material adecuado que transpire, no entiendo el sentido de impermeabilizar fachadas. La fachada debe de transpirar, es su función. El edificio respira, con lo cual, si tú te pones una bolsa de plástico en la cabeza, estás impermeabilizando la cabeza, pero te asfixias. ¿Por qué? Porque no respiras, con lo cual el edificio también necesita respirar. Lo que pasa es que es verdad que no nos concienciamos, solo pensamos en que el agua no entre. El agua debe de entrar, lo que hay que facilitar es su salida. Y un edificio que transpira recibe agua, pero también la evapora, con lo cual no hay ningún problema, no se producen patologías. Claro, sí que es verdad que actualmente pues tenemos sistemas de canalización del agua, ya sea del agua de lluvia o de cualquier otro elemento, que por ejemplo pues los tenemos desde los tejados de los edificios que van hacia el suelo. Claro, esto antiguamente no existía. Antiguamente lo único que protegía la fachada era el tejado. Claro, y si el tejado no tenía unas alas muy largas, pues evidentemente pues el agua de lluvia salpicaba muy cerca directamente salpicaba en la fachada y a lo mejor generaba muchísimas humedades. Claro, esto actualmente será menos, puede darse, pero se dan en menos ocasiones porque ahora mismo hay sistemas de canalizaciones bastante más modernos que precisamente evitan eso. Claro. Hay que pensar que la cubierta sí se puede impermeabilizar porque es un elemento horizontal que se encharca los días de lluvia, con lo cual hay que impedir que el agua penetre. Con lo cual, una cosa es impermeabilizar una cubierta, que es totalmente recomendable. De hecho, todas las cubiertas deben tener tratamiento impermeabilizante, ya sea en la lámina asfáltica que hay bajo el suelo o en procesos químicos que se hayan hecho posteriores, con el caucho, membranas acrílicas y demás. La impermeabilización de la cubierta sí es muy recomendable. Es fundamental que la cubierta no filtre agua, pero las fachadas deben ser transpirables y no tienen que ser impermeables, no. Tienen que ser adecuadamente transpirables. El agua debe de fluir por la fachada, pero no penetrar dentro de la fachada, con lo cual, si el revestimiento tiene su tiempo y está conservado y sano, el revestimiento va a absorber el agua mínima y la va a evaporar en el proceso de secado del día o de la semana, no se va a quedar dentro del edificio. Claro. Bueno, de hecho, claro, ¿qué productos se utilizan como repelentes del agua? Porque me has dicho que el tratamiento hidrofugado casi que es más recomendable que impermeabilizarlo. A ver si termino el programa sabiendo pronunciar esta palabra. Impermeabilizarlo, claro. Resulta que, a ver, en el caso de evitar que lo que es el agua entre en contacto con los elementos de la fachada y del edificio en general, incluso con cualquier orificio. Claro, imagino que se utilizarán algunas resinas, me has comentado, para conseguir que el agua no entre en contacto con el edificio, ¿no? Claro, el hidrofugado de fachadas, que normalmente se utiliza, como tú bien has dicho, en fachadas que son de ladrillo visto, con idea de conservar la estética del ladrillo visto en esa fachada. En Madre de Dios, por ejemplo, la barriada de Madre de Dios son ladrillos vistos, pero están pintados. ¿Por qué? Porque no tienen revestimiento de enfoscado nada. Están hechas las fachadas con ladrillo y mortero, pero al no estar enfoscado lo que tienen es un revestimiento de pintura. Con lo cual, tú ves la forma del ladrillo visto, pero nunca vas a ver el ladrillo en sí. Ves la pintura sobre él. En las paredes que se ha utilizado el ladrillo visto, propiamente dicho, ¿vale? Pues normalmente lo que se pide es que no queremos que penetre el agua. Yo siempre recomiendo un hidrofugado de la fachada, ya sea con una resina al disolvente o una resina acrílica. Dependiendo de qué elementos vas a utilizar, hay un efecto final. Hay fachadas que se han podido ver que hay paramentos o trozos que están como brillantes. Son resinas al disolvente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los consejos de nuestros patrocinadores y enseguida estamos de vuelta. No os vayáis. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado.
Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. Making moves, trying to get away from this life I'm living. Same old things every day, wanna change this feeling. Wasting no more time, don't care about what you're saying. Try to keep me down, no time for all your playing. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah, I don't even know what I want no more, no more, no more. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't even know what to do right now, right now, right now. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't wanna try again, try again, try again, try again. I don't wanna try again, try again. All we had were those memories, time to make some new ones. Sun is up, I'm wide awake, we're not getting younger. If you still love me, then please just let me go. I won't stay with you, I need to live my own life. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah, I don't even know what I want no more, no more, no more. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't even know what to do right now, right now, right now. Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Ya estamos de vuelta en Construyendo Sueños, vuestro programa sobre el sector de la construcción de Giralda FM. En el programa de hoy nos estábamos centrando en el mantenimiento de las fachadas, en las labores de mantenimiento de las fachadas y bueno, estábamos comentando un poquito sobre algunos tratamientos que se utilizan en algún determinados tipos de fachadas y ahora mismo estábamos hablando del tratamiento hidrofugado que según me ha comentado Manuel no es exactamente lo mismo que la impermeabilización. Claro, estábamos comentando un poquito el tipo de productos que se utilizaban y me has comentado que se utilizan un tipo de resinas especiales, sobre todo en lo que son las fachadas de ladrillo visto, ¿verdad? Efectivamente, hay dos grupos básicos, digámoslo así, resina acrílica o resina al disolvente. La diferencia entre uno y otro no es que uno valga más o menos, simplemente, o que sea más efectivo o menos efectivo, simplemente que en la resina acrílica puedes dejar el tema de la fachada con el tratamiento hidrofugado y cuando seca y ha fraguado totalmente es imperceptible a la vista, quiere decir que desaparece y tú no notas la diferencia entre antes del hidrofugado y después. Y hay otra que deja la pátina brillante como si fuera un barniz, Sí. ¿vale? Pero esa pátina brillante y ese barniz con el tiempo se va deshidratando y se va cascarillando y parece como una veladura un poco mate que se va cascarillando y va como si fuera un pellejito. Cuando Claro. nos pellamos con el sol, Con el sol edificio ocurre exactamente lo exactamente, va deshidratando y va despegándose del ladrillo, con lo cual, digamos, para mí es más desagradable a largo plazo. Claro, yo me he fijado en varios edificios, sobre todo, de hecho aquí en Pinomontano me he dado cuenta de algunos casos, en Sevilla también. Sí que es cierto que a lo mejor no se nota a la vista ese tipo de tratamiento hidrofugado, pero a lo mejor al tacto ya empieza a notarse un poquito la suavidad. Efectivamente, se pone más resbaladizo, como si estuviera plastificado. Exactamente, como por ejemplo cuando vale que a lo mejor en lo que es la superficie del ladrillo, pues igual se nota la suavidad, pero a lo mejor podemos pensar achacarlo al propio ladrillo. Pero cuando notamos esa suavidad también en las juntas En la zona del de mortero, pues evidentemente ya ahí notamos que hay algún
tipo de revestimiento. Efectivamente, ¿qué pasa? Que lógicamente eso, cuando el sol lo deshidrata y ha pasado un tiempo, digamos, prudencial, 5 o 10 años, evidentemente eso empieza a perder cualidad y a caerse o a despegarse. Lógicamente, para hacer y restaurar ese efecto, visto al agua a presión y volver a aplicar el mismo material. Con el hidrofugado que desaparece, digamos, prácticamente no deja ese residuo y puedes echar el hidrofugado con el tiempo adecuado de, digamos, de pérdida de efectividad sin que vaya dejando ese pequeño residuo o ese desagradable aspecto. Claro, que realmente lo que es el tratamiento hidrofugado no tiene ningún tipo de... Bueno, en este caso sería el tratamiento acrílico, ¿no? Claro, el tratamiento acrílico no tiene, digamos, aspecto ni residuo que tú puedas ver a largo plazo con su deterioro. Hay que ver siempre en su periodo de caducidad que la pared esté en buenas condiciones, porque Claro. si ambas aplicaciones tienen un periodo de caducidad. Si lo dejas hasta que no te deterioro, estás dejándolo más dinero por la cuenta. Cada X años su revisión y su mantenimiento. Claro, la revisión y el mantenimiento que siempre son necesarios. Claro. Claro, en el caso del otro tipo de tratamiento hidrofugado, claro, sí que es verdad que podemos ver algún tipo de desconchón en el revestimiento, pero claro, habría que acercarse mucho al edificio para notar la diferencia. No es como cuando un edificio con una fachada enfoscada con su correspondiente pintura se empieza a desconchar y claro, la pintura pues deja paso al enfoscado. Claro, por eso los fabricantes suelen recomendar un tiempo en el que debe de hacer el mantenimiento, y el mantenimiento no se trata de mirarlo, se trata de limpiarlo y darle una mano de mantenimiento. Igual que la pintura, oye, una mano de mantenimiento cada X años. El cambio de aceite de un coche no es mirar el aceite, el cambio de aceite es, oye, cada X kilómetros o cada X tiempo hay que cambiar el aceite, esté como esté. Claro. Te lo dice el fabricante, cada X tiempo o kilómetros, porque el aceite pierde cualidades, da igual si lo usas más o lo usas menos. Si lo usas más, lógicamente las cualidades se pierden antes, pero si Claro. tienes 5 años, cambia el aceite aunque no lo hayas cogido. Con eso concretamente no es algo que haga todo el mundo. Yo creo que es verdad que ahora los automóviles más nuevos sí que tienen sus propios indicadores del aceite, del estado del aceite, y que te salta el pilotito algunas veces en la zona de conducción, claro, que dices tú, claro, ¿esto por qué? ¿Se me falta aceite? ¿Tengo poco aceite? No, a lo mejor simplemente te está avisando de que tienes que cambiar el aceite porque ya has recorrido cierta Claro, distancia. Porque por tiempo los materiales tienen una caducidad y por tiempo el fabricante recomienda su sustitución, aunque no lo haya utilizado lo que tú crees que podría haberlo apurado, pero él ha perdido cualidades por tiempo, con lo cual lo recomendable es cambiarlo. Claro. Y en el caso de los hidrofugados, ¿es habitual que se realicen estos tratamientos? La verdad es que es bastante habitual, sobre todo en paredes de ladrillo visto. Ahora sí, ¿no? Sí. A lo mejor antiguamente no Antiguamente era tan habitual. era muy poco habitual porque se consideraba que la pared de ladrillo era Sí. para eso, para que transpirara digamos, evaporara su agua con normalidad. Ahora la gente, como no quiere el riesgo de la humedad interior, pide que se hidrofuguen los ladrillos vistos, cosa que no es malo porque el hidrofugante es transpirable y se hace más habitualmente, o por lo menos lo estamos ofertando muy habitualmente, en edificios que tienen parcialmente zonas enfoscadas y parcialmente paredes de ladrillo visto. ¿Qué hacemos? El tratamiento completo conlleva reparar y pintar las zonas enfocadas y en las zonas donde hay ladrillo visto, limpieza e hidrofugado. Son dos tratamientos muy parecidos pero totalmente distintos. Claro. Bueno, de hecho, en caso de que no se realizan estos tratamientos, yo me he fijado también que las humedades no solamente dañan estéticamente la fachada, sino que, como te he comentado antes, favorece la aparición de hongos y de bacterias que ponen en riesgo, bueno, la salud de las personas que vivan en el edificio o que simplemente estén Cerca. en el edificio. No tiene por qué ser únicamente edificio de vivienda, aquí cuenta todo tipo de Cualquier edificación. Claro, ¿sería lo más recomendable hacer un tratamiento de hidrofugante para esto? Nosotros recientemente hemos hecho un edificio no quiero decir el nombre, pero bueno, en Polígono San Pablo, y advertimos que cuando íbamos a hacer la rehabilitación detrás de la pintura, Sí. ya habíamos advertido que había formaciones de hongo, y advertimos al propietario, el presidente, que cuando pasáramos la pistola agua a presión, como vamos a levantar toda la pintura vieja, iban a aparecer formaciones de hongo por mucha superficie de lo que es la fachada. Sí. De hecho, el 60% tenía hongos. Madre mía. ¿Por qué? Eso ha ocurrido porque antes de aplicar la pintura no se hizo una limpieza adecuada. El Claro. hongo se forma porque está oscuro y húmedo. ¿Y por qué está oscuro? Porque se ha formado el hongo detrás de la película de la pintura. El hongo Claro. no se forma a la intemperie cuando le da la luz. Y que a lo mejor tampoco está lo que es la superficie de la fachada lo suficientemente llana como para que, o a lo mejor no está lo suficientemente bien cubierta como para impedir la aparición de hongo, porque si quedan oquedades ahí. Efectivamente, esas oquedades que se quedan detrás de la pintura es porque no se ha limpiado bien. Hay polvo, residuos, suciedad, y tú aplicas la pintura se pega a la pared porque es agua o es líquido. Pero cuando se seca la pintura se ha quedado con una película
de falta de adherencia a la pared, y en esa película es donde se alimenta el hongo y se reproduce detrás de la pintura. ¿Qué pasa? Está oscuro, va a estar siempre húmedo porque el agua va a atravesar la pintura y ahí se prolifera evidentemente por toda la fachada. ¿Qué pasa? Que hay que diferenciar entre el hongo y el verdín. Claro. El hongo es una formación bacteriana y el verdín es una formación vegetariana. Es una planta, con lo cual no confundamos el verdín de la parte baja de las fachadas o zócalos, Claro. que no tiene ningún tiene- problema tiene de ni- salud, a las formaciones por hongo, que normalmente son negras, negruzcas y grises, y sí son problemas para la salud, porque es una bacteria. Claro, pero aún así, aunque el verdín no sea un hongo, sí que puede... Es desagradable. sí, ya no es que sea desagradable, sino que también puede acabar por corroer lo que es la superficie de la fachada y puede terminar provocando alguna grieta. Claro, yo con algunos arquitectos a lo largo de mi carrera hemos visto distintas opiniones. El verdín llega un momento en que protege. ¿Por qué? Porque no permite que el agua atraviese su superficie. Sí. Se alimenta de ella, pero no permite que atraviese, con lo cual tú quitas el verdín y debajo está la superficie en muy buenas condiciones. Y hay personas que dicen que el verdín se va, con su enraizamiento, se va comiendo la superficie, ciertamente, pero también es verdad que evita que el agua penetre, con lo cual hay gente detractora del verdín y hay gente que lo protege. Yo soy de los que pienso que una teja, cuando tiene mucho verdín, es más efectiva que cuando está limpia. ¿Por qué? Porque Claro. el verdín no se va a comer la teja. La va a deteriorar superficialmente, pero no la va a atravesar, con lo cual el verdín superficial yo creo que es más favorecedor que la propia pintura, pero también es verdad que es mucho más fea, más desagradable y Claro. la gente lo considera sucio. Pero yo creo que también dependerá un poquito de dónde se ubique el verdín. verdín, de también cuánta densidad tenga y realmente del estado que tenga previamente el edificio antes de que aparezca. Claro, es que el verdín, por ejemplo, una superficie enfoscada, se come el enfoscado y lo deteriora, Sí. evidentemente. Pero en una superficie de ladrillo o de cerámica se forma en lo alto y es una película más. No se va a comer el ladrillo, no lo deteriora al ritmo que la mezcla. Con lo cual, dependiendo de donde nos encontremos, es recomendable quitarlo o no. Yo en un techo de teja nunca digo, no le pases la pistola para quitar el verdín. Eso es una capa extra digamos, de garantía de impermeabilización. Ahora, en una pared enfoscada el verdín, pues lógicamente va a ser un proceso de deterioro peor que si no lo tuviera, evidentemente. Claro que con algún otro tipo de tratamiento, a lo mejor el hidrofugante no tiene nada que ver aquí, pero igualmente a lo mejor algún tipo de tratamiento para evitar la aparición ya tanto de hongo como de verdín, pues puede tener algún efecto aparte Claro. que también repela el agua, ¿no? Claro, para tú evitar que se formen formaciones de verdín o lo que sea, hay un tratamiento bacteriano, antibacteriano, mejor dicho, que es como utilizar lejía, ¿vale? Si tú limpias la fachada y echas lejía constantemente, difícilmente va a formar hongo o va a formar el verdín. Pero es verdad que la lejía también deteriora o acelera el proceso de deterioro de lo que es el revestimiento de la pintura. Hay que saber analizar entre mantener la pintura bonita y blanca, aunque no sea sana, o dejar que un poco de verdín se vaya produciendo a lo largo de los años, porque al fin y al cabo el mantenimiento de la pintura es cada X años y no debería de haber verdín suficiente como para que eso fuera un problema, porque si tú pintas cada 3 o 4 años, la formación mínima de hongo tendría que ser mínima. Bueno, de hecho, ahora que me dices sobre el tema de una fachada que se vea blanca, bonita, reluciente y demás, claro, también existe la posibilidad de cubrirlo con cal, porque la cal también tiene propiedades antibacterianas, ¿no? Efectivamente, por eso decimos de que el mortero a la cal, el estucado que se utiliza para fachadas, Sí. es muy bueno porque también es resistente a la formación de verdín. Hay morteros que son, digamos, hidrofugados, como el monocapa y demás, que no son resistentes al verdín y siempre se forman, bueno, el verdín y al hongo, y se forman esos surcos, chorreones negros, Sí. porque el mortero permanece húmedo en la superficie al ser muy poroso. Y ahí en esa superficie durante un invierno el hongo prolifera rápidamente y ese cerco negro, aunque tú lo limpies y lo trates, ya no se cambia, no se cambia de color. ¿Por qué? Porque ya ha penetrado en el mortero y lo ha teñido, por decirlo así. Claro. Con lo cual, el mortero a la cal, digamos que es de los mejorcitos para una superficie de acabado, pero también es verdad que es el más costoso. Bueno, de hecho, yo recuerdo un edificio en San Jerónimo. Seguramente algunos vecinos de por ahí nos estén escuchando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un edificio que a ojos de cualquiera que lo veamos, de hecho el autobús, el C6 pasa por ahí, el 3 también. O sea, es un edificio que hace esquina ya a la salida de San Jerónimo. La verdad, de hecho hace poco lo han vuelto a pintar, pero era un edificio bastante desagradable a la vista, porque ya de por sí es feo, estaba pintado de un color gris así bastante soso, y luego también tenía por cada ventana dos columnitas ¿De escayola? ¿De bordura?
de lo que me has comentado, de hongo. Ajá, vale, dos chorreones Dos chorreones en cada ventana. Exactamente, Claro. a los dos lados del vierteagua. Claro, claro. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Claro, ya no solamente a la vista que se vea feo, sino que puede tener algún problema puede producir algún problema para los vecinos. De hecho, hace poco lo han pintado y han acabado con ese aspecto tan feo que Ahí también está, decía. es que el hongo siempre va a ser un problema de salubridad. Dependiendo de la cantidad y dónde esté, pues será un problema de salubridad más grave o menos grave. ¿Debemos de evitar el hongo? Siempre debemos de intentar evitar el hongo. ¿Quién no tiene hongo en su cuarto de baño en la llaga? ¿Quién no tiene hongo tras una cortina? Evidentemente el hongo se va a producir en cualquier sitio donde se acumule el agua, ya sea Claro. por evaporación, porque está cerca de la cocina, el cuarto de baño, o por condensación, porque es en una zona donde hay dos personas durmiendo durante toda la noche. Si es fría la habitación, el hongo va a proliferar detrás del cabecero, detrás de un ropero. Hay que mantener a raya ese elemento con supervisión constante. Siempre digo que si el hongo se prolifera es porque no hemos mirado adecuadamente o periódicamente en ese rincón. Claro. Si lo dejamos olvidado, alguna vez nos llevaremos la sorpresa cuando el hongo sobresalga del ropero. Claro, que luego también existen la posibilidad de aplicar este tipo de tratamientos anti-hongo, anti-humedades y demás. Claro, yo me pregunto, en caso de que se aplique, ¿qué durabilidad puede tener? Va a depender de cuánta humedad va a estar sometido ese revestimiento. Una pintura bacteriana dura 3 o 4 años, efectiva, pero la pintura antibacteriana es resistente, quiere decir que le da resistencia para que se forme, pero una vez que el hongo se forma, prolifera. Va a tardar más, va a tardar menos, pero va a proliferar. La resistencia va a depender de cuánta humedad tiene que soportar esa superficie. No es lo mismo que llueva una vez cada 3 días a que llueva todos los días. En Galicia Claro. habría hongos a exportar. Allí están todo hecho pensando en la humedad. Aquí no. Aquí, lógicamente, las pinturas son normales y en el momento que hay un poquito de sombra y frío, te sale hongo. De hecho, yo recuerdo que hace unos años, 2015, yo estuve en Galicia y al poco después de irme yo de allí, esto fue en verano, cerraron algunas zonas de la Catedral de Santiago para restaurarla porque estaba comida completamente por el musgo y por hongos además. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que corría el riesgo de venirse abajo. Porque el musgo se estaba comiendo lo que es la superficie y el soporte. Claro. Y claro, y sobre todo estaba proliferando en la zona de los pináculos. Y los pináculos, a ver, para quien entienda de estructura, los pináculos en una catedral también le dan mucha mayor verticalidad a los contrafuertes que sostienen el peso de las bóvedas. Entonces, quiera que no, que se caigan los pináculos o se terminen rompiendo, Debilita la estructura. No es que pueda debilitar, es que a largo plazo puede ocurrir una catástrofe y se puede venir abajo la catedral. Claro, cualquier formación bacteriana o de hongo o de verdín y demás, lógicamente afecta a la superficie donde están. ¿Qué pasa? Que hay veces que, por ejemplo, las condiciones climatológicas son tan adversas que mantener el rayo es muy difícil. Pero sí es verdad que cada cierto periodo de tiempo hay que acometer la eliminación de él para que la vida útil del edificio o de la estructura no se vea puesta en riesgo. Lógicamente, tú no puedes estar limpiando una fachada toda la semana. Claro. La limpias cada X tiempo en función de cómo prolifere ese bacteria o hongo. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, en las fachadas no solamente ocurren casos relacionados con humedades o con grietas o con el tema de la pintura, porque pueden ocurrir muchas otras cosas. De hecho, no es la primera vez que me acuerdo aquí en el programa de aquel suceso que me contaste en aquella ocasión, de una fachada de un bloque que se vino abajo de una manera, pero como si se hubiera despegado del resto del edificio, cayera en vertical y se desintegrara por completo. Totalmente, como si la desmontáramos como ladrillo a ladrillo. Se desmontó por sí sola. Sí, claro. Para empezar, a ver, un suceso bastante extraño, porque yo no termino de entender lo que pasó ahí. Pues nosotros teníamos una fachada, para explicar un poco la casuística. La fachada tiene 20 metros de altura y hay un forjado cada 3 o 4 metros, ¿vale? Un forjado que se desmonta Sí. y tú dejas una fachada de 20 metros en vertical, que la fachada con 60 metros de espesor es autoestable. Quiere decir que en teoría se mantiene por sí sola, porque es un muro de carga y es fachada. Si tú te pones a trabajar bajo ella, quiere decir al pie de ella, y empiezas a hacer excavación para hacer un sótano, que Sí. en su origen no lo existía, estás, digamos, quitándole consistencia al suelo que apoya esa fachada. Claro. Si ese suelo, por H o por B, pierde consistencia, quiere decir que se puede mover lateralmente o horizontalmente hacia abajo. En el momento que se mueva 2 centímetros hacia abajo, porque su presión le hace ceder, la fachada pierde estabilidad y se deborona. ¿Por qué se deborona? abajo, claro. Porque el mortero que la formaba estaba prácticamente deshidratado y solo necesitaba moverse para descomponerse totalmente. Claro. Se descompuso en una montaña de ladrillo. Claro, pero la cuestión es cómo, o sea, si me has comentado que este muro era un muro de carga, ¿cómo es que no se vino abajo todo el edificio?
porque el edificio tiene 4 fachadas y cada una es independiente. Cada una es independiente que van enganchadas con su propio forjado, ¿no? Claro, los forjados van de fachada a fachada, pero en el momento que tú quitas los forjados, las fachadas están sin contar una con la otra o sin tocar una con la otra. Tú puedes quitar una fachada y quedarían 3 perfectamente verticales con su cimentación perfecta. Claro. Bueno, un caso muy particular que me alegro de haber vivido porque aquí estoy. Hombre, por lo menos no se cayó encima de nadie, ¿no? No, O sea, la verdad es que todo el mundo resultó ileso. Fue un milagro. Menos Se dieron todas las circunstancias, vamos, para que saliera bien. Claro, esto mismo puede ocurrir en un edificio que tenga muchísimos años y no haya aparentado tener ningún problema en la fachada. Claro, los edificios que son muy antiguos están formados sobre paredes portantes, y cuando digo portantes quiere decir que soportan los forjados, ¿vale? Y esas paredes tienen un espesor suficiente para que sirvan como columnas, ¿vale? Lo que pasa que en vez de ser una columna cuadrada, pues es una columna de 10, 15, 20 metros de larga y una altura determinada dependiendo de cuántas plantas tiene el edificio. Esas paredes muchas veces se van degradando en el interior, el mortero que lo forma, y claro, en un momento dado pueden ceder y hundirse. No olvidemos los edificios que se vienen abajo, que son antiguos, y en un pequeño terremoto se vienen abajo formando la montaña de escombros. ¿Por qué? Porque ese pequeño cimbreo ha ocasionado la pérdida de estabilidad mínima que lo sustentaba. Claro. Porque la pared, cuando se vuelcan, es porque son, digamos, formaciones compactas que se pueden romper y caer, pero no se desintegran. Ahora, cuando es una pared antigua, que está formada de ladrillos de taco macizo y un mortero a la cal normalmente, pues ¿qué pasa? Que la degradación es interior o descomposición interior, perdiendo consistencia, pero no estabilidad. ¿Por qué? Porque son macizos. Es como poner una piedra sobre otra, no están pegados, pero sí están con las consistencias suficientes como para mantenerse estable. Claro. Si lo cimbreas un pelín, se descompone su estabilidad y se disgrega o se descompone cayendo como si fuera una de esos de naipes. Bueno, ya vimos lo que ocurrió en Turquía y en Siria hace un par de meses. Y de hecho es una zona que tiene bastante actividad sísmica. Entonces, claro, en zonas con alta actividad sísmica o sin irnos tan lejos, los terremotos que ocurrieron hace un par de años en Granada, pues también ocurrió lo mismo. O sea, tampoco fueron tan potentes y no se vinieron abajo, por suerte, ninguna edificación, pero sí que hubieron bastantes daños. Claro, es que un pequeño terremoto, que para nosotros es un pequeño terremoto, es sentirlo para un edificio que es rígido. Antiguamente los edificios eran rígidos totalmente, sí, compactos. Ese cimbreo hace que se digamos que se descompongan la estabilidad de los componentes, y esa falta de estabilidad hace que se vengan abajo. En el momento que cede una parte, el resto viene de corrido siguiendo la continua, digamos, movilidad de esos elementos. Se descompone y se cae el edificio entero, la torre, el torreón o lo que esté formando. Claro. En el caso de una fachada de enfoscado con su revestimiento, ¿es más débil que una de ladrillo visto? No es más débil, ¿vale? Por decirlo así. Lo que pasa que sí es verdad que está sometida a una degradación mucho más localizada en la superficie. ¿Por qué? Porque el ladrillo visto tiene un espesor mínimo de unos 10 centímetros. ¿Qué pasa? Que tú la pared es de 10 centímetros de espesor mínimo y es tan resistente por la superficie que tú ves como por el interior. La pared de enfoscado tiene 10 centímetros mínimo, pero lo que se puede caer o degradar es el enfoscado de revestimiento que la protege, que viene a ser 2 centímetros. Esos 2 centímetros de enfoscado es lo que normalmente cae a la calle cuando hay un desprendimiento. Se cae una pared, no, se cae el enfoscado que se ha ido deshidratando y fogarando, formando, digamos, una pompa interior poco perceptible por la pintura que lo reviste, y cae normalmente ese montón de enfoscado que supera la pared por fuera, cayendo como si fuera un montón de escombros, pero tú miras la pared y la pared sigue estando ahí. Lo que ves son los ladrillos sin el enfoscado. Claro. El enfoscado es normalmente el que se desprende cuando hay un incidente de ese tipo. Claro, pero tampoco es muy habitual que ocurra, ¿no? La verdad es que no es muy habitual. Últimamente me están llamando en ciertas zonas de Sevilla por desprendimientos del enfoscado en pretiles, sobre todo en pretiles de cubierta, porque las cubiertas no se mantienen adecuadamente, y el pretil de la pared tiene 20 centímetros de ancho, pero está enfoscada por ambas caras, por el lado de la azotea y por la fachada. Como recibe humedad por ambas caras, esa pared sufre mucho más rápido que la pared de la fachada que da a una vivienda, porque por el interior de la vivienda no recibe humedad y solo recibe humedad por fuera, con lo cual suele durar más o aguantar mayor tiempo. ¿Qué pasa? Que últimamente me están llamando mucho por actuaciones con urgencia por desprendimiento de los morteros de los pretiles de las cubiertas. Sí. Bueno, de hecho, con el tema según la localización de los deterioros, lo cierto es que cuando pensamos en el deterioro de una fachada,
no nos paramos a pensar en, a lo mejor, en algunas zonas concretas, sino que vemos lo que es la superficie entera de la fachada, vemos a lo mejor la pintura, vemos los desconchones y vemos alguna que otra cosita, o a lo mejor si el ladrillo visto, vemos a lo mejor alguna zona que está más deteriorada que otra, alguna grieta que pueda aparecer, pero no tampoco nos paramos a pensar en otras zonas que también puedan sufrir bastante, o incluso más que lo que es la propia cubierta, y a lo mejor pues están provocando algún tipo de fugas incluso en el interior de los edificios. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en mi bloque, que por una fuga que estaba ocurriendo de agua se ha generado una grieta que atravesaba todo el bloque por la parte de dentro, por un tabique. Claro, entonces aquí esto también es un problema que ocurrió en una temporada de lluvias que realmente tampoco se realizó ningún tipo de mantenimiento ni en la azotea, ni en la fachada, ni en ninguna parte del edificio. Claro, es que normalmente la entrada de agua es siempre un problema. ¿Por qué? Porque una entrada de agua y una filtración constante está haciendo un deterioro constante y paulatino, aunque sea mínimo, pero en el tiempo ese mínimo va haciendo daño que cada vez va sovacando más. Y va socavando ese paso por donde pasa el agua es como un arroyo, va arrastrando, aunque sea levemente, va arrastrando material. Y va erosionando por donde pasa. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo una filtración de un día que una filtración de años. Cuando se produce una filtración, aunque sea una zona oculta durante tiempo, al final el paramento sufre daños, digamos, en su consistencia y al final acaba rompiéndose, evidentemente. ¿Qué pasa? Normalmente eso ocurre cuando las cubiertas del edificio que llevan los desagües por dentro no se mantienen adecuadamente y el agua que debería ir por dentro del tubo del desagüe va por fuera del tubo del desagüe. ¿Por qué? Claro. Porque la cubierta no conduce el agua hacia dentro del tubo, la conduce hacia ese punto, pero ya cuando llegado al punto de la cubierta donde está la cazoleta, el agua se filtra por alrededor y no llega a penetrar totalmente dentro del tubo. Ese tubo está transmitiendo el agua a través del edificio hasta su punto más bajo y está haciendo un deterioro, digamos, a todo lo largo del edificio, evidentemente. Claro, que puede tener perfectamente algún tipo de fuga que no se haya detectado hasta el momento en el que ya vemos la grieta. La patología, claro. Claro, el momento en el que ya vemos, pero ya tiene que ocurrir, tiene que estar ocurriendo esa fuga, tiene que estar corriendo el agua durante bastante tiempo para que llegue a provocar una grieta que recorra todo el edificio entero, que son 9 plantas. Claro, ¿sabes? es que hay que saber ese agua por dónde pasa. Pasa por un pilar de hormigón, ese hormigón, si está sometido a humedad, se oxida la armadura expandiéndose y rompe el hormigón, con lo cual obliga a la albañilería que rodea el hormigón a romperse también. Con lo cual hay que saber dónde está pasando el agua, a qué efecto le está haciendo daño. Eso es el problema que al estar oculto no se puede detectar. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, Manuel. No tenemos tiempo para más, pero no os preocupéis porque para el próximo jueves volveremos con un nuevo programa. Volveremos a seguir hablando de las fachadas. Y muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y esperamos teneros de nuevo el jueves que viene. A ti, Manuel, también muchísimas gracias y te esperamos el jueves que viene. Claro que sí, gracias a vosotros. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores.